Galáctica, radio y TV digital. Se viene lo que estaban esperando, el momento del mundo de la astrología. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? La gente siempre está inquietante con estas cosas. Por eso vamos a hablar con una especialista en la materia, Patricia Kesselman. Un gusto saludarte, fundadora del Colegio Astrologium. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Patricia, gracias. Todo muy bien por aquí, por aquí. Bueno, me alegro. Linda tarde, ¿no? Me habías comentado, por lo menos la suerte tuviste de recorrer un poco. No muy lejos, fui hasta Está bien. Fui al chino de acá a la vuelta. Está pero bien, sí, bueno, sí, pero uno, está ¿viste? límpida. Ajá. Uno como que carga las baterías, se energiza, ¿no? Más este día, un sábado, un 20 de junio, pensando en el patriotismo, ¿viste? En la celeste y blanca y todas estas cosas que nos pasan en estos tiempos, ¿no? Claro, hace falta, decía yo, de tomar un poquito de sol, porque el sol es dador de vida y energía y por supuesto siempre te carga las pilas, ¿no? Claro. Está bueno tomar un poquito de sol, necesitamos, aunque sea invierno, ¿no? Es cierto. Sí, es un día límpido, diáfano, pero no dura. Claro. Bueno, esperemos que se mantenga. Esperemos que se mantenga. Así cuando salimos de la pecera, nosotros acá podemos disfrutar, aunque sea algunos de los últimos rayos de sol del día. Exacto, pero hay algunas cuestiones que son astrometeorológicas, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? En el día de hoy, astrometeorológicas. A ver, contame eso. Astrometeorológicas. Sí. Bueno, porque la astrología se desarrolló, vos sabés, entre los ríos Tigris y Éufrates en la llamada Mesopotamia asiática. Y bueno, los antiguos observaban el cielo porque a través de esa observación del cielo se daban cuenta que cuando había determinados aspectos había determinadas reacciones meteorológicas. Eso era como una visión del mundo egipcio, de esas épocas, de esos tiempos, eso de los grandes maestros. Anterior al egipcio, de ahí pasó a Egipto, y de ahí a Grecia, ¿no? Pero toda esta cuestión de la observación del cielo a través de esos sigurat comprendían a una alta astronomía y una alta capacidad de cálculo, ¿no? Que no se sabe cómo el ser humano en esos principios ya tenía tantos conocimientos. Claro. Entonces, a través de la observación distinguieron varios momentos. Uno de esos momentos en donde, por ejemplo, había un cambio meteorológico es cuando Mercurio cambiaba de dirección. Mercurio es el planeta que está asociado con los vientos y cuando Mercurio cambia de dirección, entonces cambian los vientos y a través del cambio de vientos hay un cambio de clima. Otro de los momentos en el cielo que se observaban para saber qué tipo de meteorología iba a haber los próximos 3 meses es el ingreso del Sol en los cero. Los cero de los signos cardinales, porque los cero de los signos cardinales o el ingreso del Sol en los signos cardinales indican los cambios o los inicios de las estaciones. Entonces, los antiguos observaban los inicios de las estaciones en el cielo porque, de acuerdo a cómo estuvieran configurados los astros, estos inicios marcaban el clima en los próximos 3 meses. Ahora bien, hay momentos en que hay corrupciones, lo que son llamadas corrupciones en la atmósfera. En este momento vos sabés que hoy... No solamente no es solamente en el planeta Tierra, sino también en la atmósfera hay corrupciones. Claro, corrupción en la atmósfera es causada por el eclipse. Y el día de hoy es el día 20 de junio, que es el día del ingreso del Sol, justamente. Mañana vamos a tener un acontecimiento, ¿no? Muy particular. Hoy, entre hoy y mañana suceden las dos cosas. Entre el 20 y el 21 de junio. Vos sabés que hablamos hace un rato de ese tema, sí. No los estoy escuchando. Claro. Bueno, entonces les comento. A ver, ¿cómo va a ser esa situación? Permitime que te termine de dar esa idea, ¿no es cierto? Entonces, este ingreso del Sol, que indica el inicio del invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte, viene acompañado de un eclipse. Y los eclipses traen corrupción en la atmósfera. ¿Qué quiere decir corrupción en la atmósfera? Cambios climáticos. A esa corrupción en la atmósfera me refiero, que ahora es un día limpio y tranquilo, y dentro de unas horas esa limpieza y tranquilidad
se va a transformar en una gran tormenta, por lo menos aquí en Argentina. Sí. Ese ingreso del Sol en el cero de Cáncer trae también indicaciones acerca de cómo va a estar el pueblo, cómo va a estar el gobernante de cada una de las regiones. Esa carta se levanta para cada centro del político de cada lugar. Por ejemplo, acá se lo levanta para Buenos Aires, en Estados Unidos para Washington, en España para Madrid y así sucesivamente para el centro donde está el gobierno. Y esa misma carta del cielo es la que nos va a dar determinadas indicaciones para saber cómo vamos a estar, si mejor o peor y demás. Nosotros, este año, en ese cero de Cáncer, nosotros los argentinos, me refiero a los argentinos, ese cero de Cáncer tiene un ascendente, siempre la carta tiene un ascendente en un signo y en un grado, tiene un ascendente en Capricornio, que es no justamente un signo de expansión, sino un signo de regulación, de restricción, de limitación, y su regente, Saturno, está en la casa 2 del dinero retrógrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la limitación también está asociada con el dinero, y el estado, el movimiento retrógrado del planeta indica que ese planeta está débil. Entonces estamos en un tiempo de debilidad o restricción económica, y eso no parece que fuera a mejorar durante este año. De hecho, el eclipse en el cero de Cáncer, cae en la casa 2 de la carta levantada para la Argentina. Eso va a indicar que ese eclipse, aquello que se eclipsa, que se oscurece, que no está claro, que no tiene la fuerza, porque es un eclipse de sol, energía, fuerza, vitalidad, brillo, ese brillo lo tiene opacado porque es un eclipse y tiene que ver con nuestra economía. O sea nuestra economía no tiene pinta, no tiene visos de mejorar en los próximos meses. Otra cuestión interesante es que el planeta que lo representa al presidente, que es Mercurio, está en la casa 7 de los pactos y acuerdos, pero en un signo que no le es afín y es retrógrado. Entonces se lo ve al presidente también en un determinado estado de debilidad, no pudiendo pactar, acordar y demás. Y la luna, que representa al pueblo, está en cuadratura, en aspecto de dificultad y agresión de parte de el planeta que la toca, que es Marte. Eso también puede estar en relación a que la salud pública tampoco está expresada de la mejor manera, porque esa luna está en casa sexta, que es casa de salud, enfermedad y empleados públicos, y está en cuadratura Marte, que está en Piscis, que es muy tóxico. Che, me estás asustando, Patricia, me estás asustando. Sí, muy alentador para Argentina y para el mundo, porque porque esto está en relación con lo que nosotros vamos a vivir. Yo te voy a explicar lo siguiente. Por favor, a ver, anda aclarándome algunos puntitos. Es a fin de que todos nosotros comprendamos el momento humano en el que estamos viviendo. Ahí está. Hay una cuestión importante en astrología que tiene que ver, que es sincrónico con los momentos históricos que vive la humanidad, ¿no es cierto? Hay determinados ciclos que se repiten en momentos muy importantes. Cuanto más espaciado es aquel ciclo, ¿no?, más importante es. Aquellos ciclos que se repiten una vez cada 1000 años, cuando se presenta es un ciclo importante, un ciclo importantísimo. Acá tenemos un ciclo importantísimo que se refiere a dos planetas, que son Júpiter y Saturno, que llevan una serie de conjunciones, se conjuntan entre sí, llevan un ciclo entre sí que tiene que ver con 20 años, que es la conjunción menor. Cada uno de ellos se encuentra con el otro cada 20 años, entonces marcan determinados ciclos en esos años, que pueden ser generacionales. Esos ciclos se dan en un determinado elemento. Existen 4 elementos que conforman el mundo material: fuego, tierra, aire y agua, ¿no es cierto? Entonces cada uno de ellos representa determinadas cuestiones. La tierra está asociada con lo concreto, lo económico, lo material. El agua está asociada con las emociones, el fuego con los impulsos y el aire con todo la está vinculado. mente. Claro, hay una vinculación. Claro, la mente, total, la mente y la comunicación, la inteligencia. Los últimos 240 años de este ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno se han dado en un mismo elemento, que es el elemento tierra. A partir de
el 20 de diciembre del 2020, sí, esta conjunción Júpiter y Saturno se va a dar por otros 250 años en signos de aire. La última conjunción, el último cambio de conjunciones de Júpiter y Saturno que se dio, como te digo, hace aproximadamente 250 años atrás, desde que este ciclo de conjunciones empezó a funcionar, sí. tiene que ver con la revolución industrial, el materialismo Claro. dialéctico y todo aquello que sucedió Sí. cuando el mundo ya cambió de una manera. Incluye, entonces, incluye todo eso, lo que es la instrumentación de las nuevas tecnologías, o sea, ¿eso estaba previsto en estas todo esto conjunciones? está a punto de desarrollarse ahora. Ahora. La conjunción, claro, estas conjunciones Sí. comienzan ahora a ser totalmente en aire, pero hubo una conjunción predecesora, antes de estos 250 años que se nos vienen, Sí. que estuvo asociada a la última conjunción de Júpiter con Saturno, pero en aire, que se dio en el año 1981-1982. ¿Y eso tuvo alguna influencia en general de lo que Claro, viene pasando? ahí ¿Es un fue arrastre de todo el eso? desarrollo de la tecnología, claro, el primer desarrollo de la tecnología, ahí nació la Internet, pero también pasó algo fundamental para la humanidad. ¿Qué cosa? Es que cayó el muro de Berlín. Ah, claro. El año 1989, en medio Sí. de las configuraciones estas, cae el muro de Berlín. Entonces ahí era una indicación de que los signos de tierra van a tirar barreras abajo. Como la Contrariamente a lo liberación, está como que podría ser el inicio de la liberación de parte de la humanidad. tecnológica. Y en materia Sí. tecnológica también influiría todo esto que vos estás planteando. La tecnología, la nueva comunicación, pero cuando cae el muro de Berlín, que se derriban barreras, Claro. barreras entre países, y ahí Sí. viene como la cuestión de la globalización. Exactamente. Tiene más que ver con eso, con la globalización. Pero claro, todo lo que está sucediendo ahora no pareciera tener que ver con eso, pero Ahí está. sí. Pero O sea sí que esa tiene que ver- globalización por ahí es totalmente contraproducente, porque es muy contraproducente a lo que por ahí esperaban Sí, los sí. humanos, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que cuando estamos viviendo un cambio no podemos tener la perspectiva como para saber en qué va a terminar. Esto es algo que se inicia ahora y que se va a desarrollar durante los próximos 250 años. Se inicia con una fuerza inusitada que tiene que ver con la cuestión tecnológica. Claro. Y fíjate que en este tiempo esta pandemia, podríamos decir que es una pandemia del estilo saturnina, porque han pasado otras cosas, no es solamente la conjunción de Júpiter con Saturno. Últimamente, este último año, a partir de enero de este año 2020, se ha producido una serie de conjunciones en el signo de Capricornio. Esa serie de conjunciones conlleva algo que dos astrólogos llamados Guyon y Barbot desarrollaron durante el siglo pasado y antepasado, que es algo llamado el índice cíclico planetario. El índice cíclico planetario dice que todas esas conjunciones que se forman en un determinado signo traen primero un desbalanceo muy importante, porque claro, al estar muchos planetas en un determinado signo, eso ya desbalancea las cosas como para tener un énfasis mayor en ese determinado signo. Sí. Ahora, todas esas conjunciones indicaban comienzos. Entre esas conjunciones estaban la importantísima conjunción de Saturno con Plutón, que se produjo el 12 de enero del 2020 y que estuvo presente en todas las guerras mundiales, en el ataque a las Torres Gemelas, en las bombas toda esa atómicas. sucesión de Siempre hechos estuvieron, como que fue un siempre precedente, un estuvieron en anticipo de relación esto que esos vendría. planetas con, claro, estuvieron en relación en esos hechos tensionales, en nuestra guerra de Malvinas, en el colapso económico de 1930. Bueno, entonces, esto también está marcando una determinada tónica, y esa serie de conjunciones que corresponden al índice cíclico planetario se fueron muy activadas por el paso de Marte en febrero y marzo. Ahora, ¿qué pasa? Estas conjunciones están ahí, están actuando a nivel de que cuando hay estos Guyon y Barbot
llegaron a la conclusión que cuando existe este índice cíclico planetario tan alto, se producen cambios para la humanidad, pandemias, enfermedades y todo esto que estamos viviendo hoy por hoy. Pero esperar 200 años, ¿qué hacemos con esta generación? Esto se va a activar, se va a activar ahora de julio a diciembre, porque Marte vuelve a hacer un movimiento que va a movilizar todos esos planetas, por lo cual nos van a dar un respiro, por lo menos un poco de aire, no creo, todo lo contrario, lo contrario. A ver, claro, entonces, porque te estoy explicando que Marte va a movilizar todo esto. Claro, todo esto lo va a volver a movilizar de julio a diciembre. A partir de ahí, como en diciembre comienza el nuevo periodo de la conjunción esta de Júpiter con Saturno en el signo de Acuario, y empieza todo ese esquema de transformación, bueno, tendremos todavía, porque esa conjunción no va a ser tranquila, tendremos todavía un par de años hasta que entremos en la nueva modalidad, la nueva normalidad que están llamando, o el nuevo modo de vivir que tendremos. El nuevo orden mundial tiene algo que ver con esto, entonces, lo que vos estás planteando, ¿no? Este nuevo orden mundial de esta globalización que está fracturada de alguna manera. Lo que pasa que este nuevo orden, ese nuevo orden mundial quizás tenga que ver con alguna cuestión más política, o más encubierta, porque hablaban de los Illuminati. Bueno, mira, yo no conozco profundamente cómo se maneja el poder en altas esferas, ¿no? Pero sé que son personas que conocen de la astrología y que trabajan con energías y demás. No sé si corresponde a este llamado nuevo orden mundial, pero sí que la conjunción de Júpiter con Saturno en Acuario, a partir de esa conjunción en signos de aire que cambian de las últimas conjunciones en signos de tierra, traen un nuevo cambio de paradigma y nuevo cambio de orden. ¿En qué sentido? Porque decían los antiguos que cuando había cambio de triplicidad, estas conjunciones de Júpiter con Saturno traían cambio de sectas, en el sentido de orden social, religiones, que eso también puede estar cambiando, y gobierno. O sea que van a ejercer presión por todos lados, o sea, vamos a tener una presión por distintos frentes, ¿no? Eso es lo que significan esas conjunciones de Júpiter y Saturno, y se dice que cuando están produciéndose en elementos femeninos, que son tierra y agua, el poder está en Occidente, y cuando se producen en elementos masculinos, que son aire y fuego, el poder está en Oriente. Entonces, llevando esto que vos decís un poco a la práctica de lo que pasa en esta parte del planeta, en la Argentina, hablando del poder y de la fuerza que puede tener tanto el sexo masculino como femenino. En la Argentina... Pero estamos hablando de algo, yo estoy diciendo que el eje del mundo va a cambiar de los Estados Unidos a Oriente, que puede ser China perfectamente. Eso es la idea. No tanto hablando del sexo masculino o del sexo femenino, sino hablando de la humanidad, ¿no? Que entonces el eje del mundo, el poder... ¿Cómo pensás vos que puede repercutir esto en la sociedad latinoamericana y específicamente en esta parte del planeta, donde estamos evidentemente con una serie de temas muy preocupantes en estos tiempos? No solamente la cuestión del virus, sino la cuestión socioeconómica que está influyendo notablemente. Va a ser mundial, ¿no? Todo esto es mundial. Son configuraciones universales, que significa que son aquellas que nos afectan absolutamente a todos los habitantes del planeta Tierra. A todos nos va a afectar de una manera o de otra, a unos más, a unos mayormente y otros más suavemente, pero cuanto menos preparados estemos, más difícil va a ser, pero eso es lógico, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para prepararnos, para enfrentar esta situación? Y bueno, pero eso no depende quizás de nosotros, ¿no es cierto? Sino depende de fuerzas
extra-universales, ¿no? claro. Ahora, está bien, pero teniendo en cuenta eso, ¿qué sugerís vos desde el ámbito de la astrología? Los gobernantes los gobernantes deberían escuchar a los astrólogos, ¿no? Ajá. Y no lo escuchan, o sea, yo tengo entendido que muchos gobernantes, muchos funcionarios escuchan a los astrólogos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no son tantos, porque si no escuchan al ciudadano común, me imagino que más difícil debe ser. Algunos dicen que sí, que tiene su corazoncito. Acá, algún político Sí. ha pasado por mi consulta, pero en general son artistas, modelos, Ujú. gente de negocios, Sí. todo ese tipo de personalidad. Sé que los políticos también consultan. Seguro, Yo sí. no he tenido políticos. Ahora, Alguna mujer de algún político. Claro, teniendo en cuenta todo esto que vos comentás, ¿no? Que es muy interesante porque de alguna manera nos invita a reflexionar. Y esto que a vos te compete, justamente porque estás trabajando constantemente y evaluando todas estas cosas que acabas de comentar, ¿no? Y que vas transfiriendo a la sociedad como para que tomemos conciencia de dónde estamos parados y qué es lo que se avecina en el futuro, ¿no? A veces, viste que muchos dicen, bueno, es preferible no desconocer lo que se viene como para estar un poco más desestresado, claro, ¿no? Me encanta la teoría del avestruz, ¿viste? Meter la cabeza bajo el pozo. Mucha gente, viste, mucha gente piensa de esa manera. El conocimiento es fundamental. poder. El conocimiento es poder. Es fundamental saber, es poder, claro. Porque yo conociendo todo esto, yo no lo miro ahora, lo miro, qué sé yo, hace varios años que lo vengo mirando. Entonces digo, bueno, mira, tengo que, quizás no sé de dónde viene, porque esto... la mente febril del astrólogo quizás pensó, algunos muy iluminados se dieron cuenta que era una pandemia, pero no todos nos dimos cuenta. A lo mejor pensamos en una guerra más convencional, porque esto no deja de ser una guerra, ¿no es cierto? Sí, muchos plantean eso contra que vos decís. Un enemigo invisible, contra el miedo. Entonces, viendo estas cosas, y bueno, mira, tengo que prevenirme. Y yo, por ejemplo, ya había pasado todo mi consulta y la mayoría de mis clases a método online. Y cuando me tocó el cambio, ya fue suave, ¿no? Fue una cosa suave. Viste, uno ya estaba preparado. Sí, ya te preparaste, es lógico. Pero vos ya lo habías visualizado esto, o sea... por supuesto que todos los astrólogos que tu tenemos trabajo te permitió hacerlo, Claro. pero ¿cómo hacemos para comunicarle al resto de la sociedad que de estas cosas por ahí entienden muy poco y que está desprevenida porque no está al tanto? ¿Cómo hacemos para preparar a esta sociedad que a veces, viste, está desesperada porque piensa cómo va a ser para poder comer mañana, cuando nosotros le estamos tirando esta información que evidentemente a algunos ya seguramente los habrá impactado tremendamente, esto que vos acabas de comentar, porque no estamos hablando... En la era de Acuario tiene que haber un despertar hacia otras cuestiones que no son las cuestiones físicas y concretas que vemos con nuestros ojos, ¿no es cierto? Tal vez también nos enteramos, mi marido cuando hace años yo le contaba esto y me miraba y me decía, sí, vas a ver que vamos a tener noticias de los extraterrestres. Y puede ser, ¿por qué no? De hecho está viendo, y le digo, no te estabas equivocando, Charlie, no te estabas equivocando. Claro, porque uno visualiza esas cosas, aquellos que hemos tenido por ahí la experiencia de vivir una situación relacionada con estos temas que estamos hablando, con el tema de los seres extraterrestres, de visualizar cosas realmente que ¿Tuviste algún contacto? ¿Tuviste algún contacto? Tuve algún contacto. Bueno, un día nos contás, porque es muy interesante. Algún día te lo voy a contar. Algunos dicen, viste, que por ahí es una fantasía, es una ilusión. Lo he consultado inclusive con algunos colegas tuyos y con algunos estudiosos de la materia, y dicen que, bueno, que hay distintas opciones, distintas alternativas. Tal vez, viste, por los distintos efectos naturales, ¿no? Que hay en determinados lugares, como pueden ser en Córdoba o en otras ciudades, donde uno... ¿Dónde fue? ¿En Capilla del Monte? Por ahí cerca, no fue específicamente en Capilla del Monte, sino que porque fue hay muchas naves por los terrones, viste, por Capilla. Sí, bueno, yo me acuerdo, ¿te acordás cuando José de Ser decía, seguime chango, cuando iba con el camarógrafo y se subía? Bueno, había mucha fantasía en un montón de cosas, pero en algunos aspectos hay cierta realidad o ciertas personas, ciertos humanos, percibimos tal vez o visualizamos algunas cosas que nos sorprenden, ¿no? O ilusiones o fantasías. No sé. Pero el ser humano es bastante soberbio para pensar que es el único habitante
del universo, ¿no? Yo creo que tiene que haber, claro, aunque no los conozcamos y aunque no tengamos contacto con ellos, pienso que algo más. Yo particularmente considero que hay otros seres en el mundo, en el universo, realmente que están por allí, ¿no? No creo que seamos los únicos habitantes de este universo, ¿no? Que es tan grande, tan inmenso y donde realmente hay un montón de cosas todavía por descubrir. Viste que nos sorprendemos permanentemente con los nuevos descubrimientos que van haciendo y que por ahí no te dan toda la información, porque esa es la otra realidad. De ninguna manera, entonces, porque la información es poder, así que el poder se lo reservan los poderosos. Bueno, lo vemos el tema de Paralelo 51 y otros tantos de cientos de miles de hechos y acontecimientos donde la gente visualiza, percibe, lo vive en carne propia con estas experiencias que son impactantes o sorprendentes. Cuando vos hablas con algunas personas que han tenido determinado tipo de experiencias en el río, en el mar, en las sierras, en la montaña, cada uno te da su visión, ¿no? Y cómo ha impactado. Entonces lo que está bueno es eso, reflejar la realidad de lo que te cuenta aquel que ha tenido esa experiencia. No todos la pueden admitir porque no han logrado justamente mantener ese contacto tal vez, pero algo hay, que no me quepa. Algo debe haber, algo debe haber. Como te digo, no, claro, algo debe haber. Yo no he tenido experiencia ni he tenido contacto, pero pienso, ¿no?, de manera racional que no es imposible, ¿no? Que no conozcamos no quiere decir que no haya. Claro. Pero ahora, bueno. Sí, un poco para redondear esto, porque mira, me están llegando, te imaginarás, 500.000 mensajes, consultas, hay tremendas cosas que, bueno, es imposible mencionarlos a todos. alguna pregunta, es alguna interesante, pregunta o sea, respetuosa. por ejemplo, a ver, Mari Carmen desde Valparaíso, Chile, dice... estoy escuchando lo que ustedes están diciendo, realmente yo he experimentado contacto supuestamente con seres extraterrestres de otro mundo y nadie me cree. Tuve contacto, visualización, vi evidentemente un tipo de formato de cigarrillo, una madrugada en la zona de Valparaíso, y quedé impactada, le comenté a mi familia y nadie me cree. Y a partir de ese momento como que vengo percibiendo distintas situaciones que se van concretando. Hay, me dice, seres de otros planetas. Bueno, fíjate, o sea, acá nos están planteando como que realmente... que siempre eso trae trae mucha comentario y mucha... Sí. Bueno, después hay varios. Intervención de la gente, porque claro, hay muchas personas que han vivido esas cuestiones, así que hay que respetar, hay que escuchar. Yo escucho, yo creo y demás. Yo, como te digo, nunca he vivido, no me ha pasado, pero no puedo ser tan necia de pensar que eso no existe. Ajá. Bueno, otra persona me dice, antes de la cuarentena estaba viajando, por ejemplo, a México, desde España a México, y pude visualizar, o sea, que esto que ustedes están hablando, por ahí no sé si me dice, sí, ustedes no lo tomen en joda porque los que experimentamos este tipo de situaciones quedamos muy impactados. Y además después, como nadie les cree, ¿viste? Claro, entran como en un... Ahí está el otro tema también. Pero teniendo en cuenta todo esto que vos me comentás, ¿no? Desde la astrología, desde esta visión, desde este análisis la que vos... astrología, te cuento, la astrología es geocéntrica. Se basa desde el punto de vista del observador que está siempre en la Tierra. En el momento que nazca un habitante en la Luna o en Marte o donde quiera, que el ser humano colonice otros planetas, ya no va a haber astrología, por lo menos la tradicional, la que yo conozco. La astrología se basa en el planeta Tierra. En base a todo esto que vos me estás comentando, ¿no? A esta experiencia... De los cambios de paradigma y de todo esto, que son muy importantes, entramos en una nueva era, diferente, distinta, ni mejor ni peor, con otras connotaciones. Los signos de aire, como decía, son más mentales, intelectuales, entonces lo que va a privilegiar aquí va a ser la inteligencia, pero no solo la humana. Me imagino que la artificial también porque claro, porque los signos de aire son cientificistas, especialmente Acuario, que nos va a gobernar estos primeros 20 años. La primera conjunción se va a dar en Acuario, se da sobre una conjunción de planetas tensos, Marte con Saturno, que se produjo este año también, o sea que el año que viene tampoco supongo que va a ser un año muy tranquilo. Acuérdense que hay que cuidarse mucho a todos los que nos están escuchando, porque la Luna
del ingreso del Sol en Cáncer está en cuadratura a Marte, y eso significa que seguramente va a haber un rebrote de la enfermedad. Sí, eso ya lo están inclusive percibiendo y se está viviendo, claro, por ejemplo, en China mismo, viste que acá ha sucedido acá claramente un rebrote. se ve. Claro, Claro, acá claramente con las posiciones astrológicas se ve claramente. Lo estás visualizando. Sí. Y con ese paso de Marte que te contaba yo recién, de julio a enero, también. O sea que se viene otra historia de vida de la humanidad a partir de esta invasión que hemos tenido con el COVID-19 inesperada, que va a llevar un tiempo recomponer, que la humanidad va a tardar en recomponerse de acuerdo a esto que vos estás planteando. Claro, además todo esto arrastra un tema económico que tenía que ver con esta cuestión del índice cíclico planetario que subía en esos momentos de epidemia, de cracks económicos, o sea que hay que reinventarse un poco, ¿no? Claro. Va a haber que reinventar un poquito las cosas. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que vos planteás, centralizándolo, no sé si querés, podés, tenés ganas de centralizarlo a lo que pasa específicamente en la Argentina de hoy. Esto puede producir un cambio vertiginoso, notable, dentro de la sociedad, dentro de este trato que tiene la política con el ciudadano común en los próximos tiempos. Creo que la gente no se va a quedar tranquila a partir de ahora, que no se va a quedar tan tranquila. Viste que en enero, en marzo, cuando nos dijeron, bueno, hay que quedarse adentro, qué sé yo, nadie puede salir, nadie esto, nadie chistó. La gente se quedó adentro, se quedó tranquila, pero pienso que a partir de 1 de julio, o cuando empiece a funcionar todo esto, la gente no va a estar más tranquila, ni acá ni en ningún lado. Claro. Sí, ya va a reclamar ciertas cosas de necesidad de cambios profundos que es necesario hacer en estos tiempos que corren, claro, ¿no? Y lo mejor que se le exija al gobernante. Ahora yo el gobernante de acá no lo veo fuerte. No lo veo fuerte. No veo que sea un gobernante fuerte, ¿no? El trato, digamos, que se está viendo entre el actual mandatario Ángel Fernández, ¿no? Con la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Es el súbdito. Ella es la reina y él es el súbdito, pareciera, ¿no? Y la sociedad, los argentinos, ¿cómo van a reaccionar ante estos cambios que se están dando? Por eso te digo, no se van a estar tranquilos. Se van a estar tranquilos. O sea que se avecinan cambios importantes dentro, digamos, de la actitud que tenga la sociedad y hay que estar preparado para ello. Se avecinan momentos difíciles económicos, momentos difíciles a nivel de protestas y de salir a la calle, de inconformismo y un presidente débil. Eso es lo que yo... ¿Cuál considerás vos que va a ser el papel, en este caso, de nosotros, los comunicadores sociales, que tenemos la responsabilidad de transmitir con absoluta transparencia y con la mayor honestidad posible estos hechos y acontecimientos a los cuales a veces tenemos acceso de información puntual determinada y que nos preocupa también porque por ahí de antemano conocemos cierta data y no sabemos si es el momento adecuado o la oportunidad para transmitirlo y transferirle a la sociedad que a veces, viste, está apabullada de un montón de cuestiones. Y tienen que ser valientes los comunicadores claro. Y sobre todo honestos. Ahí está. Sí. Y sobre todo honestos, entonces transmitirnos con valentía y honestidad las noticias. Bueno, o sea que nosotros estamos por buen camino, no sé hasta cuándo nos van a dejar que sigamos hablando, pero por lo menos lo seguiremos intentando, ¿no? Así es, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que este signo de Acuario está regido por Saturno y Saturno ejerce determinado control. Y nos están controlando, claro que sí. Seguro. No solamente a través de la tecnología, sino a través de las distintas acciones que directa o indirectamente se van haciendo, ¿no? Pero la tecnología, viste, a través de esto es un buen justificativo. Bueno, ahora no podés usar dinero porque está sucio, porque te contagias en el cajero, entonces tenés que hacer todo electrónico y ahí tienen
¿no? Tenés que se apoderan, usar se apoderan de tu, digamos, independencia, de tu libertad. De ¿no? tu O sea, libertad, exacto. de tu libertad. La libertad está acotada. Claro. Como decía mi maestro, el prisionero es libre de caminar en su celda. Sabias palabras. Nos ponen una celda cada vez claro. más. Ahí hay una gran más barrera, acotada. ¿no? Esperemos que la gente, bueno, trate de concientizarse de esta realidad y que los efectos no sean tan graves, tan impactantes, ¿no? Porque es ir un poco, cada vez un poquito más atrás, ¿no? En vez de alguna manera pero es crecer. Es que los cambios siempre son difíciles, claro. Sí, te sacan de centro porque claro. por algo es un cambio, Ahí claro, está. y tenés que adaptarte a la nueva modalidad. Entonces los cambios no son fáciles y sobre todo cuando tienen que ver con un grupo muy grande de personas, ¿no? Porque así es prácticamente la humanidad que tiene que cambiar, que tiene que dar un giro. Y tal como pasó en aquel momento de la revolución industrial, la humanidad también tuvo que adaptarse a una determinada otra forma, porque antes se hacía todo manual y se empezó a sistematizar, entonces mucha gente quedó sin trabajo, como ahora los trabajos, la gente se va a tener que ayornar, en eso podemos despertar a la gente y decirle, mirá, vayan preparándose, el trabajo, ¿no? que estabas, pensás si el trabajo que estabas haciendo no va a servir para esta nueva, para nuestro nuevo orden, esta nueva economía o como se quiera llamar, ¿no es cierto? Pensar si lo que estás haciendo no lo podés hacer de otra manera, porque lo que funcionaba antes como trabajo quizás ahora se pierda. ¿no es hay cierto? que reconvertirse, hay que reconvertirse a la nueva realidad que tenemos. Reinventarse, ¿viste? Y entonces, claro, ahí somos acuarianos, que el acuario es muy creativo y muy tecnológico, vamos a tener que adaptarnos a la tecnología, y la gente que no se ha adaptado todavía tiene que hacerlo porque son los nuevos analfabetos, aquellos que no manejen la tecnología, hay que ayornarse, por más que yo tengo una anécdota de una alumna mía que me dice, nosotros nacimos analógicos, Patri, y ahora viene otro tipo de tecnología. Pero bueno, hay que ayornarse, hay que adaptarse. Hay que readaptarse, exactamente. Modernizarse, actualizarse y reinventarse. Claro, y tratar de estar siempre en carrera. Exactamente. Patricia, me encantó esta charla, esta data que nos brindaste, porque si bien por un lado, mira, nos preocupa, por otro lado nos abre la mente para clarificar justamente y conocer de antemano lo que se viene. O sea, desde tu óptica un poco nos diste una visión real de todas estas cosas que estamos viviendo y bueno, cómo tenemos que hacer para prepararnos, ¿no? Tratar de fortalecer el espíritu y de energizarnos interiormente como para afrontar toda esta situación que se avecina. Así es, y adaptarnos y reinventarnos para estar preparados para la nueva época que comienza ahora con la conjunción de Júpiter con Saturno en Acuario. Te mando un gran cariño. Gracias por esta gentileza que has tenido de clarificarnos un montón de cosas y de mostrarnos para saber el camino que tenemos que recorrer en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos, que estén muy bien y disfruten de este tiempo tan hermoso. Gracias, Patricia. Hasta cualquier momentito. Que estén muy bien. Gracias. Patricia Kesselman, cofundadora de Collegium Astrologium, una astróloga que nos planteaba un poco y nos daba las predicciones justamente con un análisis concreto, ¿no? de cómo estamos en este momento y de todos los ítems, de las cuestiones que se avecinan. Galáctica, Radio y TV Digital.